Canarias, Cádiz, señoras, señores, lo demás es loma. Somos los que bailando acelerado cambiamos vidas y le cambiamos el ritmo al mundo. Somos los que hemos inspirado poemas, películas, libros y canciones. Somos los que agitando un pañuelo podemos convertir a miles de personas en una sola. Somos la tierra de los campeones olímpicos, de goles inolvidables y del mejor estadio de Colombia. Somos una multitud diversa, resiliente y trabajadora que no se rinde. Somos una ciudad capaz de movilizar a todo el país. Somos la ciudad donde las mujeres son como las flores, poderosas, diversas y tan brillantes que son capaces de llevarnos al espacio o de ganar campeonatos de fútbol. Somos salsa, Pacífico, somos deporte, somos orgullo caleño que inspira, somos Cali, todo un pueblo que inspira. Somos Pacífico, somos sabor, somos color, herencia y amor. Reencontrémonos con la grandeza del Festival de la Cultura Afro más importante de América Latina. 25º Festival Petronio Álvarez. Por eso, del 16 al 19 de diciembre, nos reencontramos en el Petronio para disfrutar toda su cultura y tradición, enamorarnos de sus saberes ancestrales, cultivar el amor y hacer que el futuro siga siendo nuestra mayor inspiración. Nos vemos en el Petronio. 25º Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Somos una tradición que inspira. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su edición número 25. Petronio Álvarez, una tradición que inspira. Mi nombre es Manuel Sevilla, profesor de la Universidad Javeriana, y tengo el gusto, junto con otras instituciones educativas de la ciudad, de organizar esta agenda académica que lleva ya varios años. Y el año pasado tuvimos un aprendizaje muy importante cuando, por razones de todos conocidas, migramos a la versión digital y hubo aprendizajes, por ejemplo, muchas personas que pudieron conectarse desde Estados Unidos, desde Europa, desde Asia y lo más importante, desde los distintos puntos del Pacífico colombiano, nos escribieron y decían que gracias a la tecnología podían estar en la agenda del Petronio una vez más. Entonces quisimos este año, en un esfuerzo grande por parte de la Secretaría de Cultura, continuar con ese espacio, este espacio híbrido. Entonces damos la bienvenida a las personas que el día de hoy nos acompañan de manera presencial aquí en el Centro Cultural de Santiago de Cali, un edificio del arquitecto Rogelio Salmona, enclavado en el centro histórico de nuestra ciudad. Inmejorable escenario para la reflexión que planteamos el día de hoy. Han sido 3 días junto con hoy de discusiones, de presentaciones musicales, de presentaciones de danza, un espacio de conversación, de reflexión, de memoria para irnos poniendo a tono con nuestro querido festival. Jueves 9 de diciembre, viernes 10 de diciembre, tuvimos ayer las guitarreadas desde Buenaventura, tuvimos el homenaje a la maestra Oliva Arboleda con las danzas, y hoy tendremos también una agenda nutrida con temáticas diversas. Antes de dar paso al panel con el que inauguraremos la sesión de hoy, les recuerdo que a las 11 de la mañana tendremos el panel con la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, Cantos del Pacífico Sur, arrullos y alabaos en los procesos de memoria territorial. Eso será a las 11 de la mañana. Haremos una pausa y a las 2 de la tarde volveremos con la Dirección Audiovisual, Cinematografía y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura para presentar la maleta de diversidad cultural, la experiencia pedagógica que vienen trabajando, y cerraremos esta jornada académica con la Fundación Canalón,
que nos trae el conversatorio Tradición Oral y Espiritual del Pacífico Sur. Estará la maestra Nidia Góngora allí conversando acerca de esa conexión entre música y ritualidad. Y para empezar, hoy tenemos a la Unicatólica, una institución que ha venido haciendo un trabajo muy juicioso de acompañamiento a la agenda académica del festival y que hoy nos trae una reflexión bajo el título de Prietitud, Diáspora Africana y Racismo Estructural. Recordemos que la agenda busca poner sobre la mesa distintos puntos de discusión para comprender en un sentido extenso esa dinámica de distintas formas culturales del Pacífico colombiano. Y me da mucho gusto presentar dentro de ese panel a la persona que lo va a orientar, una mujer que es heredera de una tradición literaria muy importante del Pacífico colombiano, Olga Martán, quien estará liderando este panel con dos importantes invitadas. Y para dar paso a eso, queremos iniciar, estamos ya en modo Petronio y recordamos que la próxima semana vienen los conciertos, vienen las exhibiciones de artesanías, comida, bebida. Entonces iniciaremos con música para calentar esta mañana de sábado lluvioso en Cali. Vamos a escuchar a la Chirimía Mía, que nos traerá una pieza tradicional que fue grabada como un tamborito. Escuchemos entonces a la Chirimía, sean bienvenidos a esta sesión. Les recordamos a las personas que están en redes sociales, en el Facebook Live, envíen sus saludos, envíen sus preguntas y los tendremos aquí al aire. Vamos entonces con la iniciación musical de la Chirimía Mía y después con el panel Prietitud, Diáspora Africana y Racismo Estructural. Sean todos bienvenidos. Bien, muchas gracias compañeros por calentar esta fría mañana el día de hoy. Muchísimas gracias igualmente al equipo del Petronio Álvarez por invitarnos a conversar acerca de dos temáticas que han sido motivo de preocupación constante por parte de las personas que estamos aquí. Tengo el honor de presentar a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Mónica Palacios, y a su vez a mi compañera Ángela Mañunga. La decana tiene una amplia experiencia en temáticas que tienen que ver con la inclusión, la diáspora africana, todo lo que tiene que ver con procesos de racialización.
y a su vez la compañera Ángela Mañunga es trabajadora social, ha sido docente de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, y se ha interesado igualmente por temáticas que tienen que ver con la organización comunitaria, popular, feminismos negros, y ha sido gestora de una iniciativa bellísima que estamos desarrollando desde el programa de trabajo social, que es Prietitud. Saludamos igualmente a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en este espacio, y especialmente a la maestra María Elvira Solís. Un honor, maestra, poder tenerla aquí. Igualmente a nuestra directora del programa de trabajo social y a todas las personas que nos acompañan igualmente en las redes sociales desde sus casas. Vamos entonces a conversar acerca, como lo decía anteriormente, de algunos aspectos claves, y frente a eso quisiera, Ángela, que nos comentaras un poco acerca de las discusiones, cómo podemos comprender qué es la diáspora africana, porque es importante pensar este concepto, si se quiere, para el caso de América Latina, de Colombia. A su vez, ¿por qué es importante hoy en día hablar de racismo estructural? ¿Cuáles son, si se quiere, las visiones, los debates acerca del mismo? ¿Y qué es prietitud? ¿Cuáles son los orígenes de ese concepto? ¿Está relacionado o no con algunas discusiones, por ejemplo, que sucedieron hace bastante tiempo en el renacimiento de Harlem, un poco alrededor del orgullo negro? ¿Está relacionado con eso? ¿Cuáles son, digamos, sus imbricaciones a nivel contextual? Comenzaríamos entonces contigo, Ángela, y luego pasaríamos a conversar mucho más en detalle con Mónica Palacios acerca de qué son las acciones afirmativas y por qué es importante pensar en estos asuntos para específicamente la población negra, afro, raizal y palenquera. Adelante, Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Olga. Muy buenos días para las personas que nos acompañan presencialmente. Un saludo especial y ancestral para la maestra María Elvira Solís Segura, para Nora Guevara Peña, la directora del programa de trabajo social, todas las personas que nos acompañan aquí, quienes nos acompañan también de manera virtual. Olga y Mónica, para mí es un honor estar con ustedes en este panel el día de hoy, haciendo parte de esta maravillosa y nutrida agenda académica en el marco del Festival Petronio Álvarez. Bueno, alrededor de los temas que nos convocan hoy, seguramente ustedes han escuchado mencionar estas dos palabras, diáspora africana, y a veces no nos queda muy claro pues a qué se está haciendo referencia. Primero tendríamos que plantear que la diáspora hace referencia a un grupo que está disperso. Se puede hablar de la diáspora judía, por ejemplo, posterior al exterminio, a esta tragedia de la humanidad que sucedió con la población judía, pues tenemos una presencia en en diferentes países, en diferentes continentes de la población judía. Una diáspora, entonces, quiere decir eso, un pueblo que está disperso por el mundo o que está por fuera de su territorio de origen. Cuando hablamos de la diáspora africana, nos referimos entonces a la dispersión que hay de este pueblo africano, de esta descendencia también del pueblo africano a lo largo de todos los continentes. Según el profesor José Antonio Caicedo, podemos entender la diáspora africana a partir de 5 elementos que son muy importantes. El primero es el desplazamiento forzado, que ya desde teóricas importantes como la maestra Aurora Vergara, como el profesor Santiago Arboleda, Vicenta Moreno, entre otros, hablamos de el destierro como una actualización de esta categoría de desplazamiento. ¿Qué significa? Las personas salen de su territorio, pero no por una voluntad propia, sino porque las condiciones del contexto. Para el caso de Colombia específicamente tenemos los elementos asociados al conflicto armado que vivimos, pero también a las dinámicas propias del racismo, que más adelante vamos a hablar un poco más sobre ellas, pues llevan a que las personas deban salir de estos territorios.
Pero no es simplemente un desplazamiento. Hablamos del destierro y digamos esto lo plantean Aurora Vergara, Carlos Valderrama, varios autores como he mencionado, porque hay un desprendimiento también allí de la relación que se establece entre las personas y el territorio que habitan. Es decir, cuando hablamos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en nuestro territorio, no estamos hablando de personas que simplemente están viviendo en un lugar, estamos hablando que establecen una relación con ese lugar, con el río, con la selva, que establecen unas relaciones también entre sus habitantes y al salir, al ser sacadas, porque es algo forzado de este territorio, pues se va a romper también esa relación cultural y ancestral que se establece en estos espacios. Por eso hablamos del destierro y esta vendría a ser la primera categoría de la diáspora africana, ese desplazamiento forzado del territorio o el destierro de su territorio. Una vez que han salido de ese territorio, ¿qué sigue? Pues la reinvención de la vida en el exilio, nos dice el profesor José Antonio Caicedo. Salí del lugar y aquí la maestra y bueno, quienes hemos tenido que transitar por motivos ajenos, sabemos que al llegar a un lugar que no es nuestro lugar de origen, de nacimiento, pues debemos reinventarnos, especialmente en el marco también de las dinámicas que acompañan a la población negra, a la población afro, pues en el marco también de esas relaciones que implica el racismo, reinventarse es muy difícil. Salir de un territorio que está habitado fundamentalmente por población negra. Recordemos que en Colombia tenemos presencia de población negra en todo el territorio nacional, pero fundamentalmente en la región del Pacífico, siendo Cali digamos la segunda ciudad de América Latina donde se aloja mayor cantidad de población negra después de Brasil, ¿sí? Entonces tenemos una fuerte presencia de población negra y imagínense ustedes lo que es salir de un contexto donde estás rodeada, donde estás rodeado de población negra que tiene tus costumbres, que comparte tus tradiciones, ese saber ancestral y llegar a un territorio que es totalmente ajeno a ese bagaje ancestral o lo que nos diría Pierre Bourdieu, a ese capital cultural que traen las personas. Pues esto implica un choque muy fuerte, implica enfrentarse a esas dinámicas del racismo donde nuestros peinados, la forma de vestir, nuestros cantos, nuestras comidas no solo son desconocidas, sino que además son vistas como algo negativo. ¿Sí? Y nos comenzamos a enfrentar a toda una serie de estereotipos alrededor de lo que ha sido esa vivencia de las poblaciones negras al llegar a otro lugar. Entonces eso nos depara frente al desafío de reinventar esa vida en el exilio, cómo yo retomo y reconstruyo esa identidad étnica y cultural. Y ahí las mayoras de la Casa Cultural El Chontaduro, por ejemplo, nos hablan que justamente esa resistencia de la población negra ha sido una resistencia y una reexistencia, ¿sí? Volver a existir y reinventarse en el marco de este contexto, pues que es supremamente violento, supremamente invisibilizador y que niega completamente esa identidad cultural. Y el tercer momento que nos va a plantear el profesor José Antonio Caicedo sobre la diáspora africana tiene que ver con la recuperación de los legados ancestrales. Entonces, esta identidad étnica, cuando decimos de reinventársela, no es que vamos a sacarlo de cualquier lugar, sino que vamos a retomar esa ancestralidad que nos viene acompañando, ¿sí? Vamos a entender por qué el trenzado y los diferentes peinados afro tienen una ancestralidad, por ejemplo, las trenzas que eran usadas en la época de la esclavitud también para guardar las semillas con la que después nuestros cimarrones y nuestras cimarronas iban a iniciar sus cultivos una vez hubiesen escapado y estuvieran en libertad, para marcar las rutas hacia donde debían seguir para poder escapar de ese proceso de esclavitud tan atroz que vivió nuestra población durante varios siglos.
Entonces comenzamos a comprender qué hay detrás de esto. No es solo porque se vea bonito, no es solo porque nos guste, sino que detrás de esto hay una historia. Recuperamos esos legados ancestrales, que los arrullos, que los chigualos tienen que ver también con una cosmovisión distinta sobre la muerte, cómo acompañamos y cómo despedimos también a nuestros seres queridos en ese tránsito, en ese pasaje a una dimensión diferente. Y empezamos a recuperar esos legados ancestrales para reafirmar esa identidad étnica y cultural, y eso va a tener mucho que ver con lo que es la prietitud, ¿no? Como Olga estaba mencionando, ese renacimiento de Harlem, que es el sentirme orgullosa, el sentirme orgulloso de ser una persona negra, de ser una persona afro, y no dejar minar a partir de estas dinámicas del racismo y de estas dinámicas de la exclusión y de la marginalidad, ¿sí? Tenemos dos elementos adicionales que nos va a plantear el profesor José Antonio Caicedo sobre la diáspora africana. Recordemos los tres primeros: el desplazamiento o el destierro, desplazamiento forzado, la reinvención de la vida en el exilio y la recuperación de los legados ancestrales. Nos va a decir entonces el profesor Caicedo que adicionalmente podemos entender la diáspora africana como una serie de rupturas y de uniones. Es decir, este no es un proceso lineal, es un proceso por el que vamos y volvemos, como en ese movimiento que hacen las olas de la mar, ¿cierto? Vamos y volvemos y transitamos frente a sentirme oprimida por esos procesos de discriminación, pero luego me reencuentro con ese legado, con esos saberes, me siento orgullosa de mi prietitud, pero qué difícil que es intentar ocupar otros escenarios porque vuelven estas dinámicas del racismo. Entonces todo el tiempo estamos en un proceso constante de idas y vueltas, de rupturas y de conciliaciones. Y finalmente nos va a plantear el profesor Caicedo que la diáspora africana, y esto es muy importante, es un concepto que se construye en el marco de un contexto histórico particular. Entonces, cuando hablamos de la población negra, y aquí vemos, por ejemplo, las diferentes generaciones, cómo vamos sumando también cómo esos contextos, no es lo mismo ser una persona negra en Cali, que como ya lo he mencionado es la segunda ciudad de América Latina con mayor cantidad de población negra, a ser una persona negra en Bogotá. A propósito del frío que está haciendo esta mañana, ¿no? No es lo mismo ser una persona negra en el Caribe a ser una persona negra en Ipiales, en Pasto, en el Putumayo. Entonces, ¿cómo nos vamos moviendo por esa geografía nacional, pero cómo nos vamos moviendo también a través del tiempo? Esa construcción histórica que nos cuenta en la década del 70, cuando tenemos, en la década del 60, la ley 70, cuando tenemos la ley 70 y este reconocimiento de la autonomía de los pueblos negros e indígenas, en los 90 con toda la constituyente, cuando vamos transitando también a toda esta barbarie que el neoliberalismo y que las dinámicas también sociopolíticas y económicas del mundo implican, y que implican un fortalecimiento de las dinámicas del conflicto al interior del país, y que para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera han implicado, por ejemplo, masacres como la masacre de Bojayá, que han implicado procesos profundamente dolorosos de destierro, de marginalidad, de muerte, ¿sí? Y aquí, retomando nuevamente la sabiduría de las mayoras de la Casa Cultural El Chontaduro, hablamos no solo de muerte física, que también la tenemos presente, por ejemplo, en el oriente de la ciudad de Cali, donde nuestros jóvenes, donde nuestras jóvenes están siendo asesinados, en el marco también de unas dinámicas profundas de conflicto social, de violencia, pero hablamos también de una muerte que no es física, de cómo nos mata esta dinámica del racismo a partir de la falta de oportunidades para nuestra población, ¿sí? El hambre que, por ejemplo, en el marco de esta pandemia se ha hecho mucho más fuerte, ha intensificado esas relaciones de poder que implica el racismo y que ha tenido unos efectos muy importantes también para la población, ¿sí?
La diáspora africana, yo cerraría esta parte con esta reflexión, implica entonces también procesos, como lo mencionaba anteriormente, de resistencia y reexistencia. Implica también que en el marco de esa configuración de tensiones, pues la población retoma su identidad étnica y cultural, retoma también esa ancestralidad de construir en comunidad, de construir colectivamente para construir alternativas frente a todas las problemáticas, digamos que he mencionado aquí algunas de manera muy rápida, para poder sobrevivir frente a este sistema. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo. Rápidamente, para pasar al tema del racismo y de la prietitud, pues justamente vamos a entender el racismo y desde la parte conceptual podemos hablar de muchas formas de comprender el racismo. Nos hablan del racismo institucional, del racismo, el profesor Silvio Almeida de Brasil nos habla del racismo estructural, pero también tenemos teóricos y teóricas importantes en Estados Unidos, en Centroamérica, que nos hablan del racismo antinegro, ¿sí? Planteando cómo las ciudades están construidas justamente para que no sean habitadas por la población negra. Y un ejemplo de eso podríamos verlo en lo que Jaime Alves y Vicenta Moreno plantean como las geografías de la muerte o las geografías de la violencia en la ciudad de Cali, y que está presente en otros territorios como en Sao Paulo, en Brasil, como en Río con las favelas. En Cali, pues, así como tenemos del puente para allá Juanchito, también tenemos de la Simón Bolívar para allá el oriente de la ciudad, que es donde se encuentra la mayoría de la población negra, y de la Simón Bolívar para allá vamos a tener una configuración social que va a ser evidente frente a esta construcción de lo que es el racismo. Entonces es importante que entendamos que el racismo no es una postura individual. Tiene expresiones individuales, sí. Cuando nos dicen en la calle cosas como usted es negra pero bonita, usted para ser negra habla muy bien, ay, vos sos negra pero no sos bullosa. A pesar de que existen formas diferentes de ser una mujer y un joven, un hombre negro en la ciudad y en el mundo, pues hay una serie de estereotipos, ¿sí? Donde las personas nos encasillan, donde si alguien va caminando por la calle y viene un joven negro, se va a pasar de andén porque va a creer que va a adoptar ciertas conductas criminales o violentas, ¿sí? O para la población, por ejemplo, disidente sexual, que es también muy fuerte ser una persona negra y ser gay, lesbiana, trans, ¿no? Entonces, tras de negro, gay, por no decir otra expresión más coloquial, que es como que implica, o sea, no es suficiente con ser negro, encima tenés que ser una persona disidente sexual, ¿sí? Entonces, el racismo tiene estas expresiones individuales, pero más allá de eso, el racismo hace parte de la estructura de la sociedad. Estas expresiones individuales no nacen de nosotras y de nosotros porque sí, nacen porque se han venido construyendo también en el marco de un contexto sociohistórico que ha ido cambiando y que establece unas relaciones de poder en relación a la blanquitud, ¿sí? Tenemos este sujeto ideal que es hombre, que es un hombre blanco, que es un hombre blanco de clase alta o media alta, ¿sí? Entonces hay una serie de características y todo lo que esté lejos de esas características pues va a ser rechazado, va a ser oprimido, y son esas relaciones de poder las que configuran el racismo y hacen que esté presente en todas las dimensiones de la vida. Entonces cuando estamos pequeños, como dice una canción de nuestro querido Rubén Blades, no juegues con niños de color extraño. Nos enseñan inmediatamente que ese color de piel, algo pasa allí. Y como dice nuestra querida Audre Lorde, no son nuestras diferencias lo que nos divide, es la incapacidad de reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. Entonces tú eres diferente a mí, te castigo por eso. No reconozco allí una diversidad, sino que sanciono y castigo y marginalizo, y empezamos a construir estereotipos.
cuando estamos, imagínense ustedes lo que es ser una persona negra y en la escuela cuando nos empiezan a enseñar del 12 de octubre, el descubrimiento de América, y nos hablan de, ustedes eran los esclavos, las esclavas, lo que es darse cuenta que eres una persona negra. Además, invisibilizando que la historia de las comunidades negras, que la historia del pueblo africano no comienza con la esclavitud, elimina, ¿cierto?, toda una serie de saberes y de construcciones donde vemos, por ejemplo, que en África hemos sido pioneros y pioneras en el desarrollo de la grafía, de la escritura. Justamente si esos procesos de esclavitud se dieron de manera tan fuerte en la esclavitud transatlántica, es por los saberes que tiene el pueblo negro en los cultivos, en el conocimiento de las áreas selváticas, en el cultivo del arroz, de azúcar, en fin, son todos esos conocimientos que van a volverse después un pretexto para esos procesos de esclavitud. Entonces, cuando hablemos de racismo, me gustaría muchísimo, y sería un paso importante en el marco de este festival para la comunidad caleña, que desmitifiquemos esa idea de que el racismo es una postura individual y que comencemos a comprender que el racismo estructura las instituciones. Donde ustedes trabajan, a quienes nos acompañan presencialmente, un saludo a Víctor Mario Mina también, que nos acompaña ahorita, a quienes nos acompañan virtualmente. Pensemos cuántas personas negras hay en sus trabajos. ¿Qué cargos ocupan? ¿Es la señora del aseo? ¿Es el portero? ¿O tenemos profesionales en cargos, digamos, de rango medio o incluso en la dirección de las instituciones? Y en muchas ocasiones, si no están, no solo hace parte de esa lógica del racismo, pero también como el racismo, cuando estoy planteando que es institucional, es porque también niega unas posibilidades a la población. Entonces es una población que es altamente empobrecida, que está marginalizada y que no tiene oportunidades de empleo digno, que no tiene oportunidades, nuestra juventud, por ejemplo, de educación, de una educación de calidad, donde podamos ingresar también en el marco de esta sociedad a competir con esos cargos. Tenemos, por ejemplo, en el oriente de Cali un mega colegio que es fabuloso, que está generando unas dinámicas excelentes, pero también, como pensamos, más allá de la educación básica, media, de la educación técnica, pues una universidad, ¿sí? También que además de esta universidad pública con la que contamos en la región, pues que le pueda brindar a la población esas oportunidades de estudio. Y aquí la cuña, por ejemplo, en Unicatólica sabemos también que la mayoría de la población estudiantil que hace parte de la institución es población negra, es población no solo del oriente de Cali, pero también de otros sectores del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano. Entonces, abrir esas posibilidades hace parte de lo que seguramente Mónica nos hablará más adelante sobre lo que son las acciones afirmativas. Y cerraría con el concepto de prietitud. Pues ya tenemos, digamos, todo este marco de qué difícil que es ser una persona negra en el mundo. James Baldwin nos dice, ser una persona negra y ser relativamente consciente es una situación de rabia constante y cotidiana, ¿sí? Porque nos tenemos que enfrentar todo el tiempo a ese desasosiego del racismo, de la discriminación, y hay discriminación negativa y hay discriminación positiva también, cuando nos dicen, no, pues vos bailas mucho porque sos negra, o tenés que cocinar muy rico, no se encasillan. Mi mamá me dice, yo soy una negra a la que le encantan los vallenatos, por ejemplo. Pero eso no hace parte de lo que la sociedad nos dice que debe ser una persona negra, porque no solo nos dicen lo que no podemos hacer, no podemos estudiar, no podemos ocupar cargos en la sociedad que impliquen toma de decisiones para la transformación de nuestras comunidades, pero además nos dicen qué debemos hacer. Porque entonces para la cultura, para bailar, para las danzas, para cocinar, entonces allí sí vengan. Y también pues es un ejercicio de respeto, comprender la sabiduría, los aportes de nuestra población, más allá también del deporte, de la música y de lo gastronómico, sin querer decir que no son aportes fundamentales, pero tenemos dentro de la población negra cientistas, tenemos profesionales de todo tipo. En este momento incluso tenemos una precandidata presidencial que es Francia Márquez Mina, ¿sí?
y tenemos unas propuestas muy interesantes para continuar construyendo país y región. Entonces es importante también que se nos tenga en cuenta en esos otros espacios que hemos venido abriendo brechas. Tuvimos a Paula Moreno, primera ministra y negra, y la ministra más joven además de la historia de Colombia, ministra de Cultura. Tenemos a la ex ministra de Ciencia. En fin, hemos venido abriendo espacios también en otras dimensiones para que la población pueda estar allí. Entonces, la priatitud implica eso, implica cómo en el marco de todas estas problemáticas y dificultades, yo me aferro a esos legados ancestrales, me aferro a mis hermanos, a mis hermanas, a mis mayoras, ¿sí? Y como población, entonces, construimos y fortalecemos esta identidad étnica con un completo orgullo de lo que es ser una persona negra. ¿Sí? Con una conciencia además política de lo que implica cuando yo me pongo un turbante, cuando yo me trenzo el cabello, cuando yo uso mis telas africanas, pero también cuando estoy en un espacio como este de diálogo y de discusión, cómo posicionar a nuestra comunidad, a nuestros pueblos, a nuestros territorios, ¿sí? Porque también ser una persona negra implica este proceso de ancestralidad, pero también de defensa de los territorios con quienes tenemos un vínculo ancestral, desde que muchos y muchos son obligados por allá. Queda, digamos, un vínculo eterno con el territorio, y cómo también entonces defender la priatitud, vivir la priatitud, sentir la priatitud, implica este orgullo, pero también va a implicar necesariamente la construcción y la reivindicación de lo que son nuestras raíces culturales, de lo que es la dinámica de vivir como personas negras, y va a implicar unidad, resistencia, ¿sí? Una serie de características que nos llevan a sobrevivir a este sistema que para la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera ha sido un sistema de muerte, de negación de oportunidades, pero ha sido un sistema también que nos ha permitido reencontrarnos en otros territorios, que nos ha permitido que a cualquier lugar de la geografía donde vayamos y encontremos otra persona negra, le vamos a regalar una sonrisa, porque vamos a sentir que hay algo que nos une más allá. Puedo no conocer tu nombre, puedo no saber quién eres, pero sabemos que hemos vivido unas situaciones durísimas de discriminación, de opresión, y que por eso vamos a estar en sororidad, en hermandad, en ese trabajo colectivo. Eso es, digamos, la priatitud. Me extendió un poco con estos tres temas, pero son, digamos, tres ejes muy importantes para que podamos entrar con estos elementos también valiosísimos que Mónica nos va a compartir, de por qué son necesarias esas acciones afirmativas, por qué para la comunidad negra muchas ocasiones, no, pero es que una política pública específicamente para la población negra, no es que unas becas específicamente para que esta población entre a estudiar, pero por qué necesitamos esos aportes específicos para la población, porque es una población que, como he tratado de explicarlo en esta mañana, ha tenido unas afectaciones específicas también. Viene teniendo una serie de problemáticas que configuran su existencia y que hacen que sea necesario proponer estrategias y alternativas para poder, digamos, impulsar y para poder aportar al desarrollo efectivo de esta población. Muchas gracias. Bien, Ángela, muchísimas gracias. Ángela, pues nos ha dado un panorama bastante robusto, consistente, histórico, político, incluso epistémico, ¿no? Porque las discusiones que Ángela acaba de plantear responden también a unas luchas por parte de los intelectuales negros de poder posicionar estas cuestiones en unos contextos académicos que no han estado exentos justamente de unas dinámicas de orden colonial. En este orden de ideas quisiera retomar algunos aspectos planteados por Ángela y que tienen que ver específicamente con las condiciones adversas en que viven la gran mayoría de las poblaciones negras del país, claramente en razón de esas lógicas de racismo estructural. Traje mis datos y
y eso que son los datos oficiales, ¿no?, indican que el 61,1% de la población que se autoidentifica como negra, afro, raizal y palenquera vive en estrato 1, con respecto específicamente a las cifras del sistema educativo. El DANE nos indica que solamente el 31,3% de la población negra ha realizado estudios a nivel de primaria, 19,2% a nivel de secundaria, 25,1% a nivel media y solo el 1,8% a nivel de posgrado. Eso significa que la mayoría de la población negra, afro, raizal y palenquera ha culminado sus estudios de primaria. Y esto, pues, por supuesto, prende las alarmas en términos de, retomando nuevamente lo que planteaba ahorita Ángela sobre esa visión desarrollada por Pierre Bourdieu, en términos de que no necesariamente el sistema educativo propende por generar unos procesos, si se quiere, de igualdad, sino que más bien reproduce jerarquías y asimetrías, es decir, que el sistema educativo pues se cuestiona esa visión, digamos, del mismo como liberador, como que genera condiciones de equidad, de igualdad, sino que al contrario las perpetúa. En ese orden de ideas y trayendo igualmente a colación esa metáfora tan bella oceánica, ¿no?, planteada por Ángela de las idas y venidas, yo quisiera preguntarle a Mónica Palacios cuáles han sido los avances, los retrocesos en términos de las acciones afirmativas específicamente para la educación superior. ¿Qué ha significado las acciones afirmativas para la población negra? ¿Cómo detrás de ello hay, por supuesto, unas luchas que Ángela rastreó de manera muy clara? ¿Y cuáles son, digamos, los retos, los desafíos hoy en día? Bien, muchísimas gracias a Ángela, a Olga, a este espacio que el festival nos abre, permitiendo que las universidades tengan una postura, que planteen una posición y que esa posición abra reflexión. Habrá un espacio de la reflexión, gracias a quienes están conectados, a quienes están aquí presentes, que nos acompañen en esta discusión, como lo dijo Ángela, de ida y venida. Y en esa dimensión tendríamos que decir que este espacio del festival, que ha sido abierto con guadaña, ¿sí?, a machete limpio para posicionarse en lo que hoy tenemos en ese número de versión, pues es una acción afirmativa en sí misma. Entonces las acciones afirmativas tienen un enfoque diferencial. Es el reconocimiento, como lo dijo Ángela, de que existen poblaciones en estos contextos situados en un modelo neoliberal que han estado excluidos históricamente del acceso a oportunidad. En esa dimensión, el reconocimiento del enfoque diferencial, pues lo que hace es seleccionar, focalizar, identificar las necesidades particulares de esta población, en nuestro caso, de la población negra, de la población que ha construido país, que ha aportado a la construcción de región. Y lo que pongo sobre la mesa es una pregunta, y es ¿cuál es entonces la responsabilidad social que tienen las universidades con esas poblaciones que creen en esas universidades, que se van a formar allí y que esperan que ese enfoque diferencial esté planteado en el currículo, en la oferta de un bienestar universitario que reconoce esas necesidades y esas diferencias y que lo acompaña en su proceso de adaptabilidad académica, de adaptabilidad escolar, de adaptabilidad del contexto social? Porque si yo vengo de un territorio ancestral donde seguramente de los 365 días del año y dentro de ellos en un año lectivo, los profesores pudieron llegar a ese territorio ancestral 20 días en el marco de 3 meses o cada 8 días tuve clase. Cuando yo llego a estos escenarios, como la ciudad de Cali, a competir con otros, como tocó Ángela el tema, pues seguramente mi formación académica es deficiente y yo no voy a poder mantenerme en la universidad. Y no es un asunto que es culpa de, es que estos negros y negras que no estudian. Entonces viene otra vez el asunto de la discriminación, del racismo estructural
en presencia y además legitimado. Las universidades tienen un gran compromiso y que este espacio sirva para ello, que sirva como ese vehículo expresivo que nosotras que estamos aquí representando a muchas maestras y maestros, pues le preguntemos a las universidades cuál es su verdadero reto. Las poblaciones negras y las poblaciones raizales, palenqueras, que logran llegar a través de acciones afirmativas con enfoque diferencial en el marco de una política pública que activa la perspectiva de interculturalidad demarcada por la Constitución Política de 1991, por la Ley 70 de 1993, pues lo que está diciéndole a las universidades es: mírenos en esa perspectiva étnica diferenciada. Pero esa perspectiva étnica no es ella sola y no es fenotípica, no es un asunto solamente racial, es un asunto étnico, y lo étnico es una construcción social. Y en esa dimensión entonces aparecen los aspectos que Ángela tocó, que son las necesidades básicas insatisfechas. Jóvenes que se mueven por cuenta de un proyecto como el de Fondo de Comunidades Negras del ICETES, aplican a esa acción afirmativa interétnica y llegan a estos territorios y vienen de diversos contextos rurales o semiurbanos del suroccidente colombiano y se encuentran con muros de contención, que son esas dinámicas del racismo estructural. ¿Por qué habla así? ¿Por qué no utiliza la S al final si está en la clase de comprensión lectoescritora? ¿Por qué usted se para de esa forma festiva para exponer este tema tan serio? Entonces hay un cuestionamiento incluso a las estructuras corporales, a lo que somos como negros y negras, expresivos con las manos, con el cuerpo, con el alma. Y esa es una dimensión absolutamente importante que las universidades deben mirar. Además de hacer investigación académica, que es muy importante, e investigación aplicada en contextos situados de tipo empírico sobre las dinámicas, las caracterizaciones, las formas de ser, las prácticas de comunicación, las prácticas productivas y todo lo que implica la ancestralidad y los impactos de la traza transatlántica sobre nosotros hoy, en esta generación que somos. Esa investigación aplicada debe también incidir en el otro, incidir en el mejoramiento de su calidad de vida. Los programas de bienestar universitario están llamados con las facultades, con las unidades académicas, devolverle a los ministerios como el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Educación, unas recomendaciones de cómo acompañar estos procesos de activación de las acciones afirmativas en la educación superior. Ese es el reto más importante y solo se puede lograr así, en colectivización. No puede ser una imposición, debe ser un ejercicio de ida y vuelta, volvemos a lo mismo, un ejercicio con grupos focales, entrevistas semiestructuradas con las poblaciones afro que ya pasaron por las dinámicas académicas, que estamos muchos de nosotros en estos escenarios de la educación superior ejerciendo, ¿no es cierto?, nuestras clases, nuestra investigación, procesos de proyección social, entendiendo estas dinámicas de cómo con esas cifras que Olga mencionó, donde las comunidades negras dentro de los más pobres en Colombia están en esa dinámica, los más pobres son los más pobres, los más empobrecidos. Las comunidades étnicas en Colombia tienen un valor muy importante porque en ellos se demarca la resiliencia, ¿sí? En línea de indigencia, cuando se mira el grueso nacional, siempre vamos a comunidades indígenas y comunidades negras en condiciones paupérrimas. Y aún así, acceden a la educación superior con las dinámicas que puedan desarrollar a través de becas, a través de los fondos que existen, a través del proceso organizativo étnico, que es muy fuerte para el suroccidente colombiano. Y me refiero a las organizaciones de base comunitaria, me refiero a las ONGs que se han fortalecido, los proyectos de fundación, los circuitos de trabajo comunitario que identifican mayormente esas diferenciaciones, ese enfoque diferencial y se convierten en plataformas estratégicas comunitarias para que en la perspectiva institucional de las acciones afirmativas puedan ingresar, como por ejemplo a la ley de cupos, que Univalle ha sido para el caso nuestro un líder en ese ejercicio. Y quiero aquí resaltar el proyecto organizativo del grupo CADUVE de la Universidad del Valle, que está sentado en la consultiva nacional para definir, para indicar
que esa ley de cupos pueda arropar a otros jóvenes y a otras jóvenes negras que necesitan acceder a la educación. Sin embargo, ese gran esfuerzo no es posible si las universidades en su interior no activan esa política pública de acciones afirmativas. ¿Cómo hacerlo? Ejemplos diversos, el CEAF del ICESI, los proyectos adelantados de la Universidad Santiago de Cali, de la Universidad Javeriana, nosotros en Unicatólica, un reconocimiento de por qué nuestros jóvenes, hombres y mujeres negras y negros, han seleccionado ciertos campos de formación. Ese no es un asunto per se, y allí también hay que ir a ese ejercicio. ¿Por qué estudio trabajo social? ¿Por qué estudio enfermería? ¿Por qué decidí ser maestro o maestra? ¿Por qué decidí estudiar administración de empresas, mercadeo? Pues hay siempre una razón étnica alrededor de ello. ¿Cuáles son las deficiencias más importantes o más evidentes en el suroccidente colombiano desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas? Salud, educación, vivienda. Y una categoría muy importante, y con esto ya debemos ir cerrando porque ya nos están diciendo que vamos hacia allá, es el tema migratorio. La categoría de la migración en nuestros contextos tiene una relación directa con el desplazamiento forzado, la interseccionalidad de género. En nuestros contextos la violencia intrafamiliar se suma a la pobreza, se suma a los temas de racismo estructural, y toda esa carga, que no es solamente genética sino cultural, es la que lleva a nuestros jóvenes a los escenarios de la educación superior, y así conviven, ¿sí? ¿Dónde están las universidades preguntándose cómo acompañar esos procesos? El apadrinazgo, el acompañamiento para fortalecer esos saberes o competencias básicas que se requieren en la educación, competencias matemáticas, competencias de habilidades comunicativas, las competencias sociales, las competencias socioemocionales. Y eso todo tiene que ver precisamente con un reconocimiento de lo étnico, ¿sí? Las celebraciones, los rituales, ¿por qué hacen parte de nuestras culturas? Porque esas formas diversas de contar historias, y todo ello haría parte entonces de ese fortalecimiento. Quiero resaltar para terminar iniciativas muy importantes sobre las que seguimos caminando y que entidades en esta ciudad le han jugado y han creído en esos procesos. Programa Martin Luther King de la Embajada de los Estados Unidos junto con el Centro Cultural Colombo-Americano, en el programa de liderazgo interétnico y el fortalecimiento del inglés para comunidades étnicas afrocolombianas, raizales y palenqueras, es muy importante. 6 cohortes de formación para el caso de Cali, por ejemplo, va para la 7ª cohorte, en la cual se respeta profundamente a esos jóvenes que han creído en estos procesos de fortalecimiento étnico, porque es que no nos están volviendo a formar, no estamos arrancando de cero, para acceder a educación superior posgraduada en otros países del mundo, donde el inglés es una competencia para fortalecer esas otras competencias que individualmente he venido forjando. En esas cohortes podríamos decir, abuelo de pájaro, que para el caso de Cali pueden haber ya más de 200 jóvenes que han pasado por programas como este. El programa Martin Luther King, por ejemplo, es un programa jalonado por Paula Moreno, cuando estuvo en ese Ministerio de Cultura. Esas acciones afirmativas, esa incidencia, esa dirigencia social es la que debemos alcanzar. Y es importante entonces reconocer que la plataforma política puede cambiar y que la única manera de cambiarla es así, tomando, digamos, de la mano a estos jóvenes, fortaleciendo sus procesos organizativos y haciendo presencia en los escenarios de toma de decisión. Creo que eso es fundamental e importante, y en el contexto de la universidad, desde nuestros escenarios del aula, desde cada uno de los proyectos de extensión, de bienestar universitario, el reconocimiento de esas características y especiales circunstancias socioeconómicas de cómo se sostienen aquí, cómo logran mantenerse aquí para estudiar, ¿sí? ¿Dónde comen? ¿Cómo se mueven de sus casas hasta la universidad? La pandemia nos lo demostró. ¿Cuántos estudiantes nuestros siguen en sus territorios porque sus padres no pudieron sostenerlos aquí y desde allá se conectan y siguen creyendo en la universidad, siguen creyendo en este proyecto de vida universitario? Por tanto, es vital que se fortalezca el clúster de universidades de las ciudades nuestras del suroccidente colombiano para reconocer ese enfoque diferencial y desarrollar lineamientos curriculares,
lineamientos de desarrollo institucional y universitario que reconozcan esas dimensiones y haya un tratamiento con enfoque diferencial. Las acciones afirmativas son eso, y no son discriminación positiva, es el reconocimiento de la deuda histórica que tenemos con las comunidades negras en Colombia, en el mundo, en América Latina, excluidas de las ofertas de oportunidad. Prietitud es eso. Queremos que prietitud desde nuestras universidades sea un concepto por el que podamos transitar y caminar con otras universidades, con empresas, con organizaciones públicas, con organizaciones sociales, con el tercer sector, para fortalecer oportunidades de ingreso a la educación superior en nuestros estudiantes. Y lo más importante, en nuestros estudiantes negros y negras, su permanencia, y que eso se exprese también en un acceso a una vida laboral decente, a una vida laboral digna, la que merecemos. Con ello termino porque ya nos hacen un guiño de ojo nuestros organizadores, a los que agradecemos profundamente este espacio, a Olga y a Ángela, felicitarlas de corazón por estar aquí, por continuar, por insistir. Bien, nos despedimos agradeciéndole nuevamente al equipo del Petronio por la invitación, a ustedes por la presencia, por acompañarnos. Todo un camino, Ángela, para seguir insistiendo como la decana en la importancia de efectivamente avanzar hacia la construcción de una educación intercultural bajo unos presupuestos enteramente radicales a la homogenización, a través de las cuales se ha pretendido consolidar una narrativa dominante que pone en cuestión o que invisibiliza más bien los saberes propios de las culturas negras, indígenas. Muchísimas gracias nuevamente a todos, a todas, y hasta aquí dejamos. Gracias una vez más a la Unicatólica por su iniciativa del conversatorio Prietitud, por poner sobre la mesa estos puntos de diáspora, de racismo estructural y los retos que nos plantean a todos los actores individuales y colectivos que desde distintas orillas estamos comprometidos con el fortalecimiento de los procesos culturales del Pacífico colombiano. Gracias a las personas que nos acompañan aquí el día de hoy en el Centro Cultural de Santiago de Cali, esta mañana lluviosa, y también a las personas que nos han seguido por las redes sociales. Vamos a hacer una pausa en este momento y a partir de las 11:10 tendremos el segundo conversatorio de la mañana titulado Cantos del Pacífico Sur, arrullos y alabados en los procesos de memoria territorial, un espacio que organizamos en conjunto con el Ministerio de Cultura, la Dirección de Poblaciones. Muchas gracias y nos reconectamos entonces a las 11:10 de la mañana.